Bienvenidos una vez más a la familia Salinas, qué bárbaro. Los piratas, es que se llaman piratas por ¿Salinas qué? Ah, no, Salinas Barbosa, exacto. Pues bienvenidos, bienvenidos todos otra vez. Esta es la Tierra Fértil, yo soy Gabriel Hernández para servirles, pastor de esta congregación, según el gran sentido del humor del Señor, ya saben. Gloria a Dios. Capítulo 11 de Segunda a los Corintios, por favor. A partir, ahorita les voy a decir cómo está el rollo ahora, solamente para recapitular, hablando de mi situación con Dios. Acuérdense que este es un llamado a la santidad, una santidad que no tiene nada que ver con lo que yo logro hacer o tengo para dar, sino por la misericordia y gracia de Dios. Y me encanta que Pablo comienza una disertación acerca de su ministerio contra el comentario, ahora sí que bélico y crítico de algún grupo sectario, de algún grupo eh, eh, tal vez religioso, yo diría religioso, dogmático, pero que nada tiene que ver con el Señor, y comienzan a atacar a Pablo de diversas maneras. Y las críticas principales, ustedes recordarán, eran que en primer lugar, él era en persona muy blando, en carta muy duro, en persona muy blando, que era un hombre que andaba en la carne, lo criticaban. Este, por su apariencia externa, no era una persona agradable físicamente, tal vez. Ellos esperaban a un líder que tuviera carisma también físico, un estereotipo. Y aparte que la palabra era menospreciable, es decir, era torpe para hablar. De hecho, en este capítulo 11, en el verso eh, 6, dice, pues aunque soy tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. Pareciera que la diatriba, es decir, la narración, la plática, la discusión con el opositor o con el que estaba en contra de él, argumentaba que Pablo era torpe para hablar. La palabra tosco literalmente viene de la palabra griega idiotes, es decir, le estaban diciendo a él que era un idiota para hablar, así increíblemente terrible. Pero entonces vemos claramente algo que me encanta del capítulo 10, que es parte de nuestra herramienta para orar y parte de nuestra herramienta para resistir los embates del diablo acerca de la carne, diciendo que Pablo andaba en la carne y él dice, pues realmente, aunque andamos, es decir, somos de carne, no militamos según la carne. Las armas de nuestra milicia, dice, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento, especialmente, y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Especialmente, dice, derribando llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y meditamos hace 8 días acerca de todas esas cosas que son para nosotros fortalezas, miedos, temores, angustias. ¿Sabes tú que la Biblia describe como el temor cuando estás en una situación en la que necesitas confiar en Dios? La Biblia le llama al temor de alguna forma pecado. Porque el temor de alguna forma también implica una desconfianza de Dios. Ustedes recordarán aquella ocasión cuando Moisés manda a los 2 espías a Canaán a que inspeccionaran la tierra que ya Dios les había prometido y entregado por fe, pero cuando llegan los 12, 10 de ellos dan un informe pésimo, entristecedor, desanimante, diciendo que había gigantes, que era tierra que tragaba a sus moradores, hasta se comparan con langostas. Tenían miedo. Y todo el pueblo de Israel comenzó a llorar y a clamar y a decir que por qué habían Moisés sacado de Egipto al pueblo de Israel, que allá comían al menos caldo, etcétera. Ustedes ya lo saben. En ese momento Dios viene y quiere exterminar a Israel. Para Dios eh, el temor es una forma de dudar de él. Posteriormente, ya que había dictaminado que solamente la segunda generación de esa entraría a Canaán, solo aparta a 2 que decidieron ser valientes.
Josué y Caleb. Y claramente lo dice después a él, a Moisés, diciendo, ellos son conforme a mi corazón, ellos son perfectos delante de mí. ¿Cuál es esa perfección? La confianza en Dios. Entonces, las armas de nuestra milicia no son carnales. Pablo, entonces, en vez de contestar con una ofensa, apela precisamente a esa parte de las armas espirituales, la mansedumbre y la ternura o la equidad de Cristo. ¿Cuántos de nosotros somos equitativos? O tenemos, de alguna forma, tendemos a sentirnos superior a los demás de alguna u otra manera. Es interesante que entonces este caminar con Dios me habla de una sola cosa, madurez. Me habla de una sola cosa, conocer realmente a mi pastor. Y mi pastor no es Gabo, no es el Juanga, es Cristo. Cristo. ¿Quién es tu pastor? Cristo. ¿Tú conoces a tu pastor? Ese es el tema de hoy, dentro de esta linda serie llamados a la santidad, conociendo a mi pastor. Gloria a Dios. Vamos a leer esta ocasión a partir del capítulo 11, verso 18. Acompáñenme, por favor. Perdón, capítulo 11, verso 16, disculpen, verso 16. Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 16. Dice otra vez, digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recíbanme como a loco para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo no lo hablo, perdón, según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleran a los necios, siendo ustedes cuerdos. Pues toleran, perdón, si alguno les esclaviza, o si alguno les devora, o si alguno toma de lo suyo, si alguno les abofetea, perdón, si se enaltece, o si alguno les abofetea. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles, pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también lo soy. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido un naufragio. 1 noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligro de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma? Y yo no enfermo. ¿Quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es mi debilidad. En Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado de un muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Que Dios bendiga su preciosa y santísima palabra. Es interesante que el verso 17 me dice Pablo acerca de lo que él llama defender su ministerio, diciendo, lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Es interesante ver cómo de alguna forma Pablo está entonces mostrando y diciéndonos que defenderse en esta ocasión parecería no ir a la par de lo que Cristo nos enseña acerca de poner nuestra mejilla cuando nos abofeten, o de no enaltecernos. Ustedes lo recordarán, Jesús dice, el que se enaltece será
humillado, pero el que se humilla será enaltecido. ¿Cómo entonces podemos armonizar esta enseñanza de Pablo, esta ocasión, respecto a lo que la palabra de Dios dice? De hecho, el capítulo anterior, si ustedes recordarán, capítulo 10, versos 17 y 18, dice: mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Entonces, ¿cuál es nuestra enseñanza el día de hoy? Está versada en solamente algo, hermanos. Dice Pablo en el verso 30: si es necesario gloriarme, resuelve diciendo: me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Realmente pareciera que Pablo al final entonces dice: ciertamente puedo ser torpe para hablar, ciertamente la palabra, según ustedes, puede ser menospreciable, no soy elocuente, ciertamente soy bajo de estatura, no veo, a lo mejor soy fuerte en las cartas, etcétera, toda la crítica, pero en esas debilidades es donde Dios ha encontrado un instrumento poderoso. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Ahora déjame decirte que esas te hacen poderoso a ti y a mí, independientemente de la situación en la que estemos. Mucha gente creerá que teniendo dinero es como nosotros podemos contribuir. Realmente Dios en su palabra nos está diciendo que no es a través del tener, sino solamente el creer. Ahora, cuando yo veo esto, claramente me habla de una sola cosa, un lenguaje de amor. ¿Sabes cómo poder comprobar que alguien te ama sin que tengas que ponerlo a prueba, por supuesto? Es aquel que está dispuesto a dar su vida por ti. Cristo dio su vida por nosotros, es el ejemplo más importante en la vida del creyente, para todo el mundo, vaya. Me encanta que Pablo, el apóstol, que en principio perseguía a la iglesia, ahora lo ves, y si pudiste poner atención en todo lo que él ha padecido para lograr entregar a tiempo el evangelio. Citábamos hace un momento a los gedeones en esa área de conflicto en Siria. ¿Tú te imaginas llevando Biblias a Siria? Si le cuentas esto a tu papá o a tu mamá, seguramente te van a decir: estás loco, no te voy a dejar ir a Siria, pero ni de chiste. Hay un cuate que estaba publicando en internet, nació en Siria, pero desde chiquito sus papás se lo llevaron a vivir a Europa, no recuerdo, Bélgica me parece, y se dedica año tras año a recolectar juguetes y recolecta muchísimos juguetes para traficarlos, se los lleva literalmente a cuestas, cargando. Él ve cómo, pero los mete por una parte de la frontera de Siria con Turquía, y por ahí entra y lleva juguetes a los niños que están en una zona de conflicto. ¿Te imaginas esa locura? Dime, ¿qué has hecho tú por el evangelio? ¿Qué he hecho yo? Ponerme aquí a predicar. Pero esta es nuestra trinchera. ¿Cuál es tu trinchera? Aunque no lo creas, es importante para Dios. Tus compañeros de escuela, tus vecinos, etcétera. ¿Cómo demostrar que te interesan? ¿Cómo demostrar que alguien se interesó en ti? Alguien se interesó en ti que se arriesgó a platicarte de Cristo, aún sabiendo que podrías haberle arrugado la nariz, azotado la puerta en la nariz, darle la vuelta, burlarte de él, o sea, pero se arriesgó a hacerlo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es el fruto que va a producir esa osadía? Muchas cosas. Las armas de nuestra milicia, hermanos, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Cuando tú entonces ves esto, dices: alguien me ama tremendamente. Quiero iniciar el relato. Ustedes se acordarán de aquel cuento del novio súper apasionado y enamorado, galán de la novia, que le dice: por ti estaría dispuesto a enfrentarme a un dragón. ¿Sí te acuerdas de eso? No te acuerdas de eso. Y por ti estaría dispuesto a enfrentarme a un ejército, y yo soy valiente y te voy a demostrar cuánto te amo. Y después de decirle tantas cosas que el cuate quería o habría de ser por ella, ya cuando se despide con un beso apasionado, comienza a relampaguear el cielo y le dice: oye, pues mañana te vengo a ver si es que no llueve. Es interesante, ¿no? Pues, ¿qué sería más fácil, no? Combatir a un dragón, así lanzafuegos, o pelearte con todo un ejército, a mojarte, ¿no? Es que me va a dar gripa, ¿no? Soy sanforizado, voy a encoger, no lo sé, ¿no? Pero el caso es que las cosas
que no son posibles, las quieres hacer. Las cosas que no, que son, están al alcance de la mano, generalmente no las hacemos. Este capítulo me habla de eso. Pareciera que Pablo comienza entonces a disertar en contra de aquellos que están dispuestos a entregar el evangelio, un evangelio extraño, un evangelio diferente, a un Jesús diferente, pensando, bueno, la grey ya está hecha, la iglesia de Corinto ya existía, vamos a ir a rediscipularlos o a enseñarles otra cosa que no era precisamente el evangelio, pero al momento o a la vez de querer dar la vida por ellos, déjenme decirles no. Y Jesús comienza diciéndonos esto en Juan capítulo 10, si quieres acompañarme, es Juan capítulo 10. Verso 12 dice, desde el 11 lo voy a leer, disculpen, es Juan capítulo 10, verso 11 y 12. Dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Entenderemos entonces lo importante que es conocer verdaderamente a nuestro pastor. Vuelvo a preguntarte, ¿tú conoces al pastor? Porque tu pastor su vida dio por ti. Pablo comienza diciéndonos, regresando en 2 de Corintios capítulo 11, verso 1, dice, ojalá me toleren un poco de locura. Sí, tolérenme. Pareciera que Pablo entonces está diciendo todas las cosas, barbaridades que he dicho, de aquellas cosas que ustedes ahora me critican, consiéntalas un poquito. Traten de sobrellevarme en esa parte. O tómenme como un loco. Verso 2, perdón, dice, porque les celo, con celo de Dios, pues les he desposado con un solo esposo para presentarles como una virgen pura a Cristo. Fíjate que esta imagen es interesante. Este verso 2 me habla de un rito ceremonial antiguo que a la fecha sigue siendo parte de nuestra sociedad, la ceremonia nupcial. Pero en el tiempo de los judíos se practicaba de esta manera. Había un compromiso previo a la boda, tal vez de 6 meses o un año, donde ya se consideraba la pareja como casados, aunque ellos no podían vivir juntos. Lo único que les faltaba era pasar el año y después de eso la ceremonia se daba, ahora sí, en presencia de los testigos y se enlazaba en casamiento. Pero en ese proceso había lo que en el griego se conoce como paraninfo. Hoy por hoy un paraninfo podría ser esto, un lugar de reunión, un lugar para un auditorio, una audiencia, pero en ese entonces, ese paraninfo era digamos, el ministro o el que de alguna forma resguardaba el lecho nupcial. ¿De qué manera? Cuidando los intereses de la novia y del novio especialmente. En el idioma hebreo era shoshavin. La palabra shosha es como hablar de una carta, de una correspondencia amorosa. Siempre se usaba para dar buenas noticias a amigos, llevar alguna manera de poesía, alguna pretensión, yo no sé. Pero Pablo se hace ver aquí precisamente como ese que no solamente preparaba la boda, sino que también buscaba hacer o acercar en comunicación a la novia con el novio. En Roma se conocía como mancebo. ¿Ustedes han escuchado esa palabra? El mancebo, y era el que custodiaba a la novia cuando ella tenía que ir a ver al novio a su casa. Podríamos conocerlo como el chaperón. Cuando ustedes estaban siendo por ahí rondadas por el que hoy es su esposo, seguramente sus papás les dijeron, bueno, pues sí, ve con él al cine, pero va a ir tu hermano. Y ahí va pegado él, ¿no? Bueno, es algo así. Pero Pablo dice en el verso 2, les he desposado. En primer lugar,
habla de celo. Déjenme decirles que este versículo 2, en todo lo que es la extensión del capítulo, me habla de lo que es la visión o la pasión, la misión y la visión del apóstol. ¿Cuál es la pasión? Dice, porque les he celado, es decir, he tenido celo no de ustedes. Pareciera que la palabra celo me habla de un fruto de la carne, dice el mismo Pablo en Gálatas 5, pero hay un celo que es santo. De hecho, Éxodo capítulo 20, verso 5 dice, Dios, yo soy un Dios fuerte y celoso. Pablo dice, le celo con celo de Dios. De modo que esto me habla no de un celo de ustedes, sino un celo por ustedes. Es interesante que algo que debemos reconocer o recordar o saber es que Dios nos cela. Dice la Biblia que el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. Dios no está dispuesto a compartirnos con nadie. Por supuesto, si tú ves en el Antiguo Testamento, lo que llevó a Israel a la cautividad fue enrolarse o creer o temer a otros dioses, a otras deidades. Y Dios permitía a los enemigos de Israel que los atormentasen porque Dios es un Dios fuerte y celoso y claramente te quiere para Él. Claramente tú eres de Él, tú eres suyo. Pero entonces Pablo dice, yo les celo con celo de Dios. Esto me habla de la pasión de Pablo. Pues les he desposado con un solo esposo, no con varios esposos, sino con un solo esposo. Es decir, esto en principio no me habla de un politeísmo, me habla de un compromiso con un solo Dios verdadero. Por eso es que de alguna forma si puedes traerlo a colación o como asociación de ideas, la Biblia nos enseña solamente a amar a Dios, adorar a Dios. La Biblia solamente nos enseña a tener en cuenta a Dios y no de ninguna manera a otras deidades. Tener una imagen, venerar a una imagen, celebrar a una imagen, es de alguna forma comenzar a provocar celo a Dios. La misma Biblia dice, si yo, Dios, ¿sabes que la Biblia dice que a Dios nadie le vio jamás? Nadie ha visto a Dios. Y pregunta él, entonces, ¿por qué me hacen imágenes? Si no me conocen, si nadie me ha visto, ¿por qué me ponen una imagen, vaya, un prototipo, o qué sé yo, no sé? Pablo dice aquí, les he esposado con un solo hombre. Esto me habla de la misión de Pablo. Ya hablamos de la pasión. Ahora hablamos de la misión de Pablo. Para presentarles como una virgen pura a Cristo. Y esto es la visión. Porque la Biblia claramente me dice en Efesios capítulo 5 que nosotros hemos sido por Cristo presentados como una iglesia que no tiene mancha ni arruga ni cosa semejante. Acompáñame a Efesios capítulo 5, a partir del verso 25. Dice, maridos, Efesios 5, 25, maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y ve qué importante versículo el 26, para santificarla, llamados a eso, a nuestra santidad, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. ¿Por qué, hermanos? ¿Cuál es entonces, hermanos, el elemento purificador de la iglesia? La palabra. Qué importante entonces es apegarnos a ella. David en la mañana en su devocional nos enseñaba y exhortaba a no descuidar diariamente el acercarnos a Dios a través de su palabra. Dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ese es nuestro llamado. Pablo dice, entonces, regresando a 2 Corintios 11, que la visión de este evangelio es presentar a una iglesia virgen, pura a Cristo. La pasión entonces de Cristo fue morir por nosotros, celarnos. La misión, desposarnos. ¿Para qué? Para que algún día seamos la esposa como iglesia
virgen, santa, pura, a Cristo. Entonces es el principio básico de esto, del Evangelio. Pero ahora voy a mencionar o a coincidir con ustedes en algunas cosas que suceden con la iglesia. Dice el verso 3, pero, ya cuando la palabra me habla de un pero, resulta que hay algo que está obstruyendo la primera verdad, lo que acabamos de leer anteriormente, o la visión, la pasión, la misión y la visión. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, sus sentidos sean de alguna forma, de alguna manera, extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Resulta ser que entonces la iglesia tiene un problema. Está siendo acechada por esos lobos que menciona Cristo en Juan 10. Y el lobo principal se dedica a engañar a la iglesia. ¿Sabes que una de las cosas que van a acontecer en la vida de la iglesia futuramente, y ya está aconteciendo, previo a la manifestación de un personaje en contra de Cristo que se llama anticristo, va a ser la apostasía? ¿A qué se deberá la apostasía? Al engaño. Y dice Cristo en Mateo capítulo 24, vendrán muchos en mi nombre, les engañarán, y advierte diciéndoles, no vayan. Cuando oigan, Cristo está allá o Cristo está acá, no vayan. Pareciera entonces que la iglesia se ha convertido de alguna forma en un mercado, en un escaparate de venta de ministerios. Hoy por hoy hay gente que se hace llamar Cristo y que está presidiendo las iglesias grandes, por cierto. ¿Qué es lo que a mí me sana o me vacuna contra ese engaño? Lo hemos ya citado en el capítulo anterior. Las armas de mi milicia no son carnales, sino poderosas para la destrucción de fortalezas. Y una clara que menciona Pablo en Efesios 6, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Decíamos entonces que la iglesia va a ser santa y pura a través de el elemento purificador llamado la palabra. Si tú conoces la palabra, déjame decirte, difícilmente vas a ser engañado. Dice que el enemigo con astucia engañó a Eva y así puede engañarnos a nosotros. La palabra sentidos es la palabra griega noema, que me habla de percepción o de intelecto. Es la misma palabra que usa Pablo en el capítulo 3, verso 14, ahí mismo en 2 Corintios 3:14. Dice, pero el entendimiento de ellos, hablando de los judíos, se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y en el capítulo 4, verso 4 dice, en los cuales el Dios, otra vez, el enemigo, el engañador de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Cristo. Lo interesante de todo esto es que a los que no conocen a Cristo, el diablo ha cegado el entendimiento para que no conozcan la verdad del Evangelio. Pero lo triste es, ya engañó, y puede ser que el pueblo de Israel está engañado. Engaña a los que no conocen a Cristo. Pues es interesante que la Biblia me dice que aún la iglesia puede ser engañada. De hecho, Cristo mismo advierte diciendo que la maldad se incrementaría en el mundo, en el futuro, o en nuestro presente ya, de tal modo que aún hasta los escogidos, dice él mismo, podrían ser engañados. Ups. ¿De qué me habla esto entonces? Debo conocer a mi pastor. Me urge conocer al pastor. Qué importante es, mi querida iglesia preciosa, chicos, jóvenes, conocer al pastor. Dice el verso 4, esta es la manera que engaña. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que les hemos predicado, o si recibimos otro espíritu, el que hemos recibido, u otro evangelio el que han aceptado, perdón, bien lo toleran. Puedes leerlo de esta manera: toleran a otro Jesús, a otro evangelio, a otro espíritu, y de eso de alguna forma me habla de una disposición inmadura. ¿Por qué? Porque yo en mi falta de conocimiento, en mi falta de entendimiento, puedo
no discernir la enseñanza y comenzar de alguna forma a ser engañado. La Biblia dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Qué importante entonces, vuelvo a reiterar, es estar apegados a la palabra del Señor. Para los estudiantes de Biblia que hemos estado analizando estos pasajes, tanto en el primer grupo que ya se pasó al segundo, a ser el segundo grupo, el segundo nivel, como los del primer nivel. Algo que hemos entendido y asentado y aprendido es, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué? Para enseñar. Oh, padrísimo. Híjole, pero también para corregir, para instruir y para redarguir. ¿A fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra? Es decir, tú y yo. Entonces, caminamos en eso. No debemos descuidarlo. El domingo no es suficiente. Voy a comenzar a ver mi Biblia, voy a comenzar a conocer a mi pastor, vaya. Eso lo haces todo el tiempo. De modo que el diablo mezcla la verdad con la mentira. Ya vimos entonces la primera objeción del crecimiento, de que se lleve a cabo la pasión, la misión y la visión, es ser engañados. ¿Cómo puedo ser engañado? A través de la inmadurez. Aceptando el engaño. De modo que ya es mi responsabilidad crecer en Cristo. Ahora déjame decirte, es un gran ministerio, es una gran provisión que haya pastores, maestros, misioneros, que haya organizaciones como los Gedeones, etcétera, pero ninguno de nosotros está llamado a convencer a nadie. Ninguno de nosotros, sino es el Espíritu Santo el que lo hace. Esos hombres en la mina, ¿por quién crees que fueron convencidos a recibir a Cristo? Por leer la palabra de Dios, por su Espíritu. Él es el único que puede hacerlo. Yo no puedo, jamás podré. Me encantaría tener una varita mágica, ¡pring! Y en ese momento no solamente los cambio en su temperamento o en mi temperamento, hasta si de preferencia guapos los hago. ¡Pring! Empezando por mí. Pero no tenemos esa capacidad. Por eso no te frustres, esposita hermosa, de que tu esposo no le ponga el tapón a la pasta. Ámalo así. Porque Cristo es el único que lo puede cambiar. Por favor, marido, no te enojes de que ella no le sale el arroz. Se le quema o le sale como engrudo. Ofrécele con mucha amabilidad, mejor comprarlo cada 8 días o cada tercer día ya hecho. Yo no sé, pero no la puedes castigar por eso. Solo Cristo puede cambiar esas cosas, ¿no es cierto? Pero sí, ¿verdad? Realmente nosotros queremos cambiar al prójimo. No tenemos esa capacidad, pero el Espíritu Santo sí. ¿Cómo se encuentra esto entonces? Conociendo a Jesús. Pero no ese Jesús que nos salva. Ese Jesús que creemos que está dispuesto o debe estar dispuesto a cumplirnos en nuestros antojos. Cambiamos a Jesús como de ser nuestra meta a un Jesús que ahora se ha convertido en nuestro medio para alcanzar cosas. Qué interesante entonces que la iglesia no está llamada a tener un Jesús que es el medio, sino el fin. Déjenme decirles, para eso estamos aquí. Pero necesitamos conocer al pastor. Así es que dice Pablo, bien lo toleran, es decir, lo reciben sin ningún problema. Nosotros tenemos que comenzar a acostumbrarnos a dice Juan en su primera carta, en el capítulo 4, primera de Juan, el capítulo 4, amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. Ahora, no menospreciemos la profecía, no menospreciemos la palabra, pero sí estamos llamados a juzgar la profecía, sí estamos llamados a conocer la palabra de Dios. Tenemos esa tarea. Comencemos ya. Todavía hay lugar en el discipulado, especialmente en el primer nivel. Así es que si quieren apuntarse, bienvenidos. Verso 5. Y pienso que en nada he sido
inferior a aquellos grandes apóstoles. A otras traducciones ponen grandes apóstoles y cambian diciendo superapóstoles. Esta es una forma irónica de hablar de Pablo, porque está hablando de gente que se dedica a contraponer la enseñanza del verdadero Cristo, del verdadero Espíritu y del verdadero Evangelio, pero no dan su vida por ellos. Pero se hacen llamar apóstoles también, y Pablo les llama estos superapóstoles. El verso 6 dice, pues aunque sea tosco, les decía que la palabra tosco es la palabra idiotez o idiota. En la palabra, dice Pablo, ya de manera muy fuerte, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo se los he demostrado. Primeramente Dios, dentro de 8 días vamos a ver lo que pasó con Pablo y a qué conocimiento se refiere en el capítulo 12, pero les voy a dar una probadita. Imagínense que Pablo resulta que cuenta que viajó al tercer cielo y Dios le dio una revelación increíble. Dice, vi cosas que al hombre no les dado expresar. O sea, no les puedo decir que vi, pero fue increíble. Habla de ese conocimiento, no del conocimiento que obtuvo a los pies de Gamaliel, porque ustedes recordarán en la primera carta, en el capítulo 2, Pablo dice, me he propuesto no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. No me vengas con chismes, a mí no me digas que fulano y que sutano. Yo lo que quiero decirles es Cristo, la cruz, poder de Dios, el Evangelio, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, ¿verdad? Pero entonces, Pablo no habla de ese conocimiento, se propuso no saber nada. Ahora, o bien, Pablo no quiso saber nada, se propuso solamente hablar de la cruz de Cristo, o él mismo decidió no tener nada que ver con el Pablo que todos nosotros conocemos, que habla de la Biblia acerca de él, estudiar los pies de Gamaliel, hebreo de hebreos, fariseo de fariseo en cuanto a la ley irreprensible, etcétera, etcétera. Pablo no se interesa en eso porque de hecho todo eso dice, lo tengo por basura, no sirve de nada, no me ayuda. Habla de un conocimiento mayor. ¿Cuál es el conocimiento? El que tú tienes y que yo tengo, de verdad. No somos diferentes a él, sino es aquello que tú vas conociendo la palabra de Dios. Dices tú, oye, espérame, yo no he viajado al tercer cielo. ¿Sabes lo que nos hace iguales a Pablo? No es qué tanto conozco la Biblia. Eso es lo que no te tiene que quitar el sueño. Lo que te tiene que quitar el sueño, lo que te tiene que ocupar es qué tanto pongo en práctica de lo que sé de la Biblia. Tal vez sabes poco, no sé cuánto tiempo tengas en el Evangelio. Dirás, yo sé poco, pero lo que estoy aprendiendo he decidido aplicarlo en mi vida. Entonces vendrá el lobo que quiere dispersar las ovejas, pero tú dirás, no, yo ya conozco al pastor. Se cuenta la historia de en una reunión de amigos, un grupo grande de personas importantes. Resulta que un actor se para porque había una dinámica de que todos tenían que recitar un poema, cantar una canción, tener una participación. Un actor se levanta y comienza a recitar el Salmo 23. ¿Cuántos se saben de memoria el Salmo 23? Pero con esa habilidad histriónica profesional comienza a narrarlo de manera que logra la atención de toda la audiencia y todos admirando las dotes histriónicas del actor. Termina el Salmo 23. No podían evitarlo, se pusieron en pie en una gran ovación, dijeron, este es el que gana, y comenzaron a aplaudir y aplaudir, aplaudir. Ya cuando pasó el turno del siguiente, ¿qué creen? Volvió a hacer lo mismo. Otro hombre dijo, voy a también a recitar el Salmo 23. Ya te imaginarás, comienza el murmullo de la gente y a decir, él va a copiar, y comienza a hacerlo, pero sin elocuencia. Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, y termina. No hubo nada de elocuencia, no hubo nada de dotes histriónicas, nada. Pero conforme iba recitando el pasaje, la gente se iba sintiendo tocada por el Señor, inspirados.
hablándoles precisamente de aquello que necesitaban. Termina el salmo y no hay otra manera. También se paran y comienzan a aplaudirle. Pero lo interesante es que el actor se acerca aplaudiendo a él y le dice, hermano, yo conozco el salmo, pero tú conoces al pastor. Yo te pregunto hoy, ¿qué es lo que conoces tú? ¿La escritura o al que escribió la escritura? Tenemos que entonces comenzar a ocuparnos de eso, hacer que la Biblia, el Salmo 23, sea mío, porque Él lo escribió. Conozco al que lo escribió, pero también conozco lo que escribió. Qué importante entonces es esto. Hoy te pregunto, ¿conoces a tu pastor? Esa sería la enseñanza el día de hoy. Dice el verso 7, pequé yo humillándome a mí mismo para que ustedes fuesen enaltecidos, por cuanto les he predicado el evangelio de Dios de balde. He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para servirles a ustedes. Interesante. Dice el verso 9, y cuando estaba entre ustedes y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo supieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Por cierto, ¿no? Hasta pisar callos se dedicó Pablo, y en todo me guardé y me guardaré de serles gravoso. Es interesante que si tú ves en el capítulo 4, Pablo habla acerca de cómo los filipenses, que son esos llamados macedonios, fueron los únicos que se ocuparon de él y se acordaron de Cristo, de Pablo cuando estuvo preso en Roma. Ellos son los únicos que le llevaron víveres, son los únicos que le llevaron sus rollos, la capa que había dejado, etcétera. Los demás, todos se habían ido, incluyendo los corintios. Ya no sabía nada de Pablo, ya no sabía Pablo nada de ellos. Entonces, la gente tenía un problema, otro problema nuevo que se suscitó es que como no, Pablo no cobraba nada y como no exigía ofrenda, de alguna forma entonces lo despreciaban. Ustedes saben que hoy por hoy pues contratas a una persona para que amenice y si no te cobra, tal vez no vale la pena, ¿no? Pablo no cobraba. Al menos a los corintios no les pidió absolutamente nada, sino solamente dependía de otros hermanos que sí vivían por la fe. De modo que hay algo que puedo decirte, ya vimos, la iglesia es engañada, la iglesia no conoce la palabra de Dios. Otra cosa, desprecian al que da el mensaje y cambian de alguna forma lo espiritual por lo material. De modo que si pueden ellos detectar que lo material falta, entonces no vale la pena. Ustedes se acordarán en el último capítulo del libro de las Crónicas, Crónicas capítulo 26, narra que ya en la tragedia de los últimos reyes de Judá, Dios manda a todavía sus siervos a que prediquen y que anuncien las buenas nuevas de Dios, porque Dios amaba a su pueblo y amaba a su casa. Pero dice la Biblia claramente que ellos menospreciaron el mensaje de ellos, se burlaban de los mensajeros y dice, se encendió la ira de Dios y ya no hubo más remedio. El último capítulo narra cómo Judá también fue cautiva por el rey de Babilonia. Entonces, la iglesia menosprecia la enseñanza. Verso 10. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me permitirá, no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya, porque no les amo, Dios lo sabe. Una traducción me encanta que dice, Dios habla hoy, dice, ¿por qué les hablo así? ¿Porque acaso no les amo? Dios sabe que les amo. Verso 12, mas lo que hago, lo haré aún, para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Es decir, Pablo dice, lo que hago, hablarles fuerte, exhortarles, etcétera, etcétera, lo hago para que no haya ninguna comparación entre ellos y nosotros. Ellos tienen su evangelio, ellos tienen su Cristo, pero nosotros el nuestro. Verso 13, porque estos son falsos apóstoles,
Ahora, la verdad del engaño es ya hablando con la neta del planeta, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de maravilla, no es maravilla porque el mismo Satanás dice se disfraza como ángel de luz. Qué importante entonces estar apercibidos de esto y saber cuando de alguna forma estamos siendo acechados. Efesios capítulo 4, verso 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Déjenme decirles una cosa, y sí los quiero decir muy claro, con todo mi corazón. No pongamos nombres. No hablemos de nadie. Yo he cometido ese error. Y me arrepiento y les digo, lo lamento. Pero sí tenemos que ser sagaces y conocer la palabra de Dios. No enciendas la crítica entre nosotros. No enciendas la ira, no enciendas el enojo, la discusión, la polémica. No lo hagas. Solo advierte. La Biblia dice esto. Ese es nuestro trabajo. Ese es nuestro quehacer, hermanos. Dice el verso 14, y no se maravillen porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Decíamos en el verso 3 que él mismo engañó a Eva. La engañó. Le hizo creer que no morirían. Bueno, físicamente en el momento no murieron, pero separados de Dios, a eso se refería. Dios. Y fue así, hasta la fecha. De no haber sido por Cristo que nos reconcilia con el Padre. Déjeme decirles, Satanás es el maestro del engaño. Es mentiroso, dice el mismo Señor Jesucristo, ha mentido, es padre de mentira. Pero déjenme decirles una cosa, si nosotros no nos afianzamos en la palabra de Dios, fácilmente seremos engañados. ¿Cómo podemos estar seguros de una orientación? Proverbios capítulo 3, verso 5 y 6 dice, fíate de Jehová. ¿Qué es fiarse de Jehová? Es estar sujeto a Él. No te apoyes en tu propia prudencia. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. El Salmo 32, verso 8. Me encanta. Yo te enseñaré, dice el Señor, el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Estamos en el camino correcto, pero ¿cuál es la tarea? Conocer al pastor. Verso 15, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Vuelvo a preguntarte o vuelvo a decirte, la evidencia de que alguien te ama es que da su vida por ti. La evidencia de que alguien te ama no es alardear de yo peleo contra dragones, no, la verdad. Y el que dio su vida por ti es Pablo. Estos hombres murieron en la entrega del Evangelio. Por eso es que tenemos esta palabra. Y por eso dice Hebreos capítulo 11, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, pero tampoco de nosotros. Déjenme decirles una cosa. Cristo nos ama. La Biblia dice en Juan capítulo 3, verso 16, que fue tan grande su amor por nosotros. Y esa palabra tan grande me habla de algo que no podemos con una regla medir. Humanamente hablando no se puede, porque se trata de Dios. Y dio a su Hijo para que tú y yo seamos salvos. A eso me refiero. Jesús dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. El que es asalariado, otra deidad, otra enseñanza, otro Cristo, no da su vida por ti. Pero Cristo dio su vida por ti. Ahora la buena noticia es esta. Resucitó también. Y hoy está sentado en lugares celestiales con Cristo. Tú y yo le pertenecemos ahora. Quiero preguntarte, ¿conoces al pastor? ¿No? Claro. Y si no le conoces, es el tiempo de que le conozcas y le digas, quiero que seas tú mi pastor, Señor. No quiero que sea ni mi dinero, ni mi personalidad, no quiero que sea nada. Es más, ni siquiera el personaje que está hablando en este momento, quiero que tú seas mi pastor. Quiero que
tú dirijas mi vida. ¿Por qué no cierras tus ojitos un momentito? Señor, qué importante es conocer a nuestro pastor. Tu palabra dice, a Dios nadie le vio jamás. Siempre, entonces he visto en tu palabra que quien se manifiesta al hombre es Cristo. Porque tú has puesto en tu corazón buscarnos, estar entre nosotros, no como la figura del Padre, porque tú eres santo y perfecto y tu santidad definitivamente no tiene nada que ver con mi debilidad y mi naturaleza pecaminosa, pero Cristo, que vino a, al mundo dejando su gloria, dejando esa deidad, esa gloria para tomar forma de hombre. Y dice tu palabra que no tenemos un sacerdote que no se compadezca de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado, para estar cerca de nosotros y reconciliarnos contigo, Señor. Yo entiendo claramente que el propósito de tu Espíritu es celarnos, anhelarnos celosamente. Esa es la pasión. La pasión de Cristo fue morir por nosotros, por ese celo increíble, para desposarnos únicamente contigo, Señor. Únicamente contigo, para algún día, para siempre ser tu esposa. Y claramente la Biblia me dice, tu palabra me dice que para siempre estaremos contigo, para siempre. Y yo quiero conocerte, Señor. Yo te voy a pedir en este momento, si tú no estás seguro de conocer al pastor, si tú aún todavía has defendido tus enseñanzas o tu antiguo Jesús o tu antiguo evangelio y no el evangelio de la Biblia, no al Cristo de la Biblia, pero estás convencido de la necesidad que tienes de conocerle, dile, yo quiero conocerte. Si tú existes en verdad, quiero conocerte. Si es verdad lo que este hombre está diciendo, quiero conocerte. Porque no ha habido nadie que me ame como tú. Perdona mis pecados, perdona mis pecados. Quiero conocerte. Gracias, Dios, por Cristo que dio su vida por nosotros. Gracias por proveerlo para nuestra salvación. Dile, quiero conocerte. Quiero conocerte. En el nombre de Jesús lo creo y lo confieso, lo declaro en el nombre de Jesús. Claro que sí. Gracias, Dios. Amén. Damos un aplauso fuerte a nuestro pastor.